vimos el tema de la estructura y solamente un breve repaso, una estructura del libro. Yo dije varias cosas, pero coloco mi propuesta más que nada, es que tiene 3 centros neurálgicos en el reino, en la piedra, el Hijo del Hombre y el reino de Miguel, y un centro en la primera mitad con la derrota del rey de Babilonia, y en la segunda mitad con la muerte o el sacrificio de Cristo, del Mesías. Ese sería el centro. Y el capítulo 7 ocupa un papel central. Es lo mismo, pero ahí ustedes ven que el 7 está uniendo las dos mitades, los dos quiasmos. Y después ese capítulo 7, yo también encuentro otro quiasmo en 7 partes, donde el centro son los versículos 13 y 14, allí. Sería de todo el capítulo 7. Y esos versículos, yo también encontré otro quiasmo en 7 partes, donde el centro sería y le fue dado dominio. ¿Sí? Cuando el Hijo del Hombre recupera el dominio que había perdido Adán, y el mismo dominio que había perdido el rey Joacim en el capítulo 1, versículo 1 y 2 de Daniel. Bueno, y también habíamos dicho que en los versículos 7, el 9 al 10, que hablan de la escena del juicio, quizá ese lo vamos a ver después, que es un quiasmo, y ese lo descubrió el doctor Chea, y los versículos 13 y 14 es otro quiasmo que ese no lo tengo, no lo pegué. Pero vamos a ver algo de los animales, de las bestias. Ustedes saben que son 4 bestias, ¿verdad? Que ya algo mencionamos. El león con alas de águila, que representa a Babilonia. Después hay un oso que tiene 3 costillas entre los dientes y se alza más de un costado que del otro. La tercera bestia es un leopardo que tiene 4 alas y tiene 4 cabezas. Y la cuarta es una bestia espantosa y terrible que tiene dientes de hierro, uñas de bronce y tiene 10 cuernos, ¿verdad? Entonces esas 4 bestias, para nosotros los adventistas y los historicistas en general, y tradicionalmente se han visto como los 4 imperios antiguos, que son Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Esos serían los 4 imperios. Pero yo les mencioné que los preteristas no ven de la misma forma las profecías. Para ellos y para nosotros y para los futuristas, el león es Babilonia, ¿sí? Y no hay mucha duda porque aparte, ¿verdad?, de que el león es el primer reino, el primer imperio, tenemos que estos mismos 4 reinos aparecen con otra figura en el capítulo 2, en la imagen. ¿Se acuerdan ustedes? Que el oro, la plata, el bronce y el hierro, 4 reinos. Y allí hay uno solo que se identifica en forma explícita, y es Babilonia, porque Daniel le dice al rey Nabucodonosor, tú eres la cabeza de oro, porque Dios te ha entregado el reino, el poder, etc. Y después le dice, después de ti vendrá otro reino, y luego un tercer reino. Entonces, claramente, la cabeza de oro, el primero de los 4, representa a Nabucodonosor y su reino, hasta que sea reemplazado por un segundo reino. Por lo tanto, podemos decir que el primer reino, representado aquí por un león, es Babilonia. Fuera de eso, de los 4 metales que nosotros tenemos en el capítulo 2, podemos decir que el oro es el rey de los metales, porque vale más que la plata, que el bronce y que el hierro. Y de los animales terrestres se dice que el león es el rey, ¿verdad? El rey de la selva, cuando existía el león de la selva, ahora se extinguió. Y también decimos que el águila es la reina de las aves, y justamente este león tenía alas de águila. Por lo tanto, el primer símbolo está representado por lo más valorado en cuanto a metal en el capítulo 2, y por lo más valorado en cuanto a destreza animal en el capítulo 7. Y además de eso, nosotros tenemos, por ejemplo, bueno, acá les muestro
la reconstrucción de una de las entradas de Babilonia. Esta se llama la puerta de Ishtar, una diosa babilónica, donde tenía esculpido muchos animales, principalmente dragones que representaban al dios Marduk, y leones con alas. Aquí le tengo en tamaño más grande una de estas figuras. Fíjese usted, está el león y aquí tiene las alas plegadas, ¿verdad? En el cuerpo. Entonces el león con ala era una de las figuras más comunes en Babilonia, y había leones alados esculpidos también. Así que Daniel, que vivía en esa ciudad, donde veía leones con alas en las murallas, los veía esculpidos. Si él ven en su visión un león con alas de águila, lo más probable es que él entendió fácilmente que este león representaba el imperio babilónico. ¿Mm? Y tenemos también la evidencia de los profetas. Solamente puso un texto, pero hay otros. Fíjense ustedes lo que dice Jeremías 4, 6, 7 y 13. Y le voy a pedir ahora a mi hermana Ruth que lea estos textos, por favor. Jeremías 4. Sí, 6, 7 y 13. Puede leerlos de acá si gusta, o si no, buscarlo. Alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque del norte hago yo venir mal y quebrantamiento grande. El león sube de la espesura, el destructor de naciones está en marcha. Ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación, tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Subirá como las nubes y su carro como un torbellino. Más ligeros son sus caballos que las águilas. Ay de nosotros, porque entregados somos al despojo. ¿Se escuchó bien? Gracias, hermana. Sí, se escuchó súper bien. Si ustedes Ya, ya. se escuchó bien. Si ustedes se dan cuenta, Jeremías, que es un profeta contemporáneo con Daniel, pero Jeremías comenzó su ministerio mucho antes. Él era ya bien maduro cuando Daniel fue llevado cautivo a Babilonia. Cuando profetiza que Babilonia destruirá a Jerusalén, dice que Sión o Jerusalén será invadida del norte, vendrá el reino del norte, que es Babilonia, y dice que traerá quebrantamiento, y lo representa como un león. El león sube de la espesura, el destructor de naciones está en marcha. O sea, Babilonia comenzó a conquistar y no se detendrá. Luego dice, subirá como las nubes y su carro como un torbellino, más ligeros son sus caballos que las águilas. Ay de nosotros, porque entregados somos al despojo. Entonces, claramente Jeremías utiliza dentro de su figura, de las figuras del lenguaje, la imagen de un león con alas de águila para representar al imperio babilónico. ¿Mm? Por lo tanto, no tenemos mucha duda de que el primer reino represente a Babilonia. Ahora, un poco más de duda, no duda para nosotros, sino en cuanto a los intérpretes. Todos los intérpretes, digamos, católicos, y en general los preteristas, y ellos interpretan el oso solamente como el imperio medo, no como los medo y persas. Y para ellos el leopardo son los persas. Entonces la cuarta bestia sería Grecia, y el cuerno pequeño que surge de la cuarta bestia representaría a Antíoco Epífanes, ¿sí? Un rey griego. De esa manera, ellos dicen que Daniel, o el autor del libro, vivió en el tiempo de Antíoco Epífanes, y la predicción de los 4 bestias, los 10 cuernos y el cuerno pequeño, no es algo que él esté anunciándolo. Vivió en el tiempo del león y anuncia de antemano el futuro, porque ellos dicen que el futuro es imposible conocerlo. Ni Dios puede conocer el futuro. Por lo tanto, el autor nos miente. Vivió en el tiempo del cuerno pequeño, y él nos hizo pensar que él está prediciendo
la venida de los 4 imperios, los 10 reinos y el cuerno pequeño. Ahora, ustedes dirán, ¿cómo ellos pueden fundamentar que este oso, que tiene 3 costillas entre los dientes, esté representando solo a los medos? Bueno, miren, les muestro cómo algunos de ellos lo interpretan. Por ejemplo, un erudito de apellido Garney, me imagino que se pronunciará, él utiliza este texto de Jeremías 51, que lo podríamos leer, a ver si me ayuda hermana Ruth a leerlo, el capítulo 51, 27 al 29. ¿Lo tiene, hermana? Hermana Ruth, ¿está por ahí? Parece que vamos a tener que buscar otro lector para que lea este texto. Ahí está la hermana Ruth. Jeremías 51, 27 al 29. Esperamos que la hermana pueda Tenía leer. silenciado el teléfono, el micrófono. Sí, estaba Ya. silenciado el micrófono. Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos contra ella, juntad contra ella los reinos de Ararat, de Mini y de Askenaz, señalad contra ella capitán, haced subir caballos como langostas erizadas, preparad contra ella naciones los reyes de Media, sus capitanes y todos sus príncipes y todo territorio de su dominio. Temblará la tierra y se afligirá, porque es confirmado contra Babilonia todo el pensamiento de Jehová, para poner la tierra de Babilonia en soledad, para que no haya morador en ella. Hasta el 59, ¿verdad? Hasta el 29, perdón. ¿Sí? Hasta el 29 leí. Bueno, allí este autor, ya, gracias. Usando esos textos, dice que aquí cuando habla de Media o el imperio Medo, ellos vencerían a estos 3 reinos, el de Ararat, el de Mini y el de Askenaz. Entonces las 3 costillas entre los dientes, él dice, representa estos 3 reinos que destruyeron los Medos y lo muestra con la Biblia. Después, otro autor, John Walton, que es bastante conocido, él dice que los medos, si nosotros, digamos, sabemos algo de historia, los medos y los persas existían antes como reinos separados. Eran vecinos, pero eran separados antes incluso de que Babilonia fuera un reino. Solamente que los medos siempre fueron un imperio. Los persas eran tribus que vivían alrededor, pero que en el momento cuando Ciro se convirtió en el rey de los persas, él logró unirse con el imperio medo, incluso sobrepasar a los medos en poder, y allí nació el imperio medo-persa. En el momento cuando los medos se conquistan Babilonia, o sea, los medo-persas son un imperio unido, liderados por Ciro, que era persa. ¿Mm? Por eso es que le llamamos el imperio persa, pero en realidad es el imperio medo-persa. Y los medos solos, antes de que se unieran con los persas, antes de Ciro, en el tiempo del padre de Nabucodonosor, Nabopolassar, los medos ayudaron a Babilonia a destruir al imperio asirio, que era el imperio dominante, y ayudaron a Babilonia también a vencer a los egipcios. Por lo tanto, los medos eran conocidos como un imperio poderoso desde mucho antes. Sin embargo, no era un imperio que dominaba todo el cercano oriente, porque ellos tenían un territorio más al norte y más al oriente. Y en el momento que se convierten en ese imperio, en el tercer imperio, en el segundo imperio universal, es cuando Ciro el persa logra unirlos con los persas y allí nace el imperio medo-persa. Entonces, este autor, en base a este texto, dice que aquí menciona 3 reinos que los medios van a vencer. Y para él significaría que que los medos, entonces, representaría la segunda bestia. Los persas sería una tercera bestia. Walton
dice que hay 3 reinos que subyugaron los medos: el reino de Urartu, que fue subyugado el año 605 a.C., el reino de Manaea, que también fue subyugado porque era un aliado de Asiria, y el reino de los escitas, que también fueron subyugados probablemente del tiempo del rey Medo Siahares II. Así que ellos dan una explicación también para quién sería el oso. Yo no voy a rebatir todavía estos argumentos. Vamos a mostrar la tercera bestia, que es un leopardo que tiene 4 alas y 4 cabezas. Fíjense que las cabezas son reyes o reinos, ¿verdad? ¿Y cómo interpretan ellos esto? Fíjense ustedes lo que dice Daniel capítulo 11, versículo 2. A ver, hermana Ruth. Ya. 11:2. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto será de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Ya. Entonces fíjense que allí en Daniel capítulo 11 dedica solo un versículo para hablar de Medo-Persia. Y dice, aquí vendrán aún 3 reyes en Persia y un cuarto que será de grandes riquezas más que todos ellos. Más que todos. Entonces ellos dicen que a pesar de que en Persia hubo unos 10 reyes, la profecía destaca 4 reyes persas. Y por eso dice que el leopardo tiene 4 cabezas, porque así como el oso para ellos representa a los medos, el leopardo está representando a los persas. ¿Y por qué el leopardo tiene 4 cabezas? Porque en Daniel 11 los persas que menciona son 4 reyes. Y después viene la cuarta bestia, la bestia espantosa y terrible, ¿verdad? Que dice que tiene 10 cuernos. Ellos dicen que esta bestia sería el imperio greco-macedónico de Alejandro Magno. ¿Y por qué tiene 10 cuernos? Porque los 10 cuernos, o más bien cuando muere Alejandro, no se dividió en 4 reinos así rápido, sino que hubo unos 20 años de guerra y se dividieron el territorio en varias satrapías, gobernadas por diádocos. Y acá, por ejemplo, John Walton otra vez dice que los 10 cuernos de la cuarta bestia podrían ser los reinos de Egipto, Seleucia, Macedonia, Pérgamo, Ponto, Bitinia, Capadocia, Armenia, Partia y Batracia. Y si ustedes los cuentan son 10. Entonces ellos dicen los reinos de los diádocos fueron 10 antes de que se extinguieran entre ellos y quedaran solo 4. Y por lo tanto cuando dice que dentro de los 10 cuernos, que nosotros tenemos en la otra imagen, surgiría un cuerno pequeño que crecería más que los demás, tiene que ser dentro del imperio griego, porque la cuarta bestia para ellos es Grecia, y entre los cuernos o las divisiones de los reinos de los satrapías griegas. Entonces el cuerno pequeño tiene que representar un poder griego, y para ellos sería Antíoco IV Epífanes. ¿Cómo nosotros podríamos responder a esta interpretación? Porque nosotros siempre hemos visto que la primera bestia, claro, es Babilonia, en eso coincidimos, pero la segunda bestia no es media, el oso no es meda, los medos solos, sino que es Medo-Persia. Ellos muestran otro argumento, miren, busquemos en Isaías 13, busquemos en Isaías capítulo 13. Isaías se escribió antes que existiera Daniel. Fíjense en el título del capítulo 13. Los capítulos 13 y 14 son una profecía de Isaías que anuncia la caída de Babilonia. Y cuando anuncia la caída de Babilonia, dice que quienes destruirían Babilonia, ¿qué dice el 17, hermana Ruth? ¿13:17? 17 y 19. He aquí que yo despierto sí, contra ellos a los... el 17
el 19. Ya. Ya, 17 y 19. 17. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Es el 17. Sí. 19. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra a las que trastornó Dios. Entonces ellos dicen, bueno, las profecías de Isaías dicen que serían los medos quienes destruirían Babilonia. No menciona a los persas. Y después muestran aquí Jeremías. Busquemos Jeremías capítulo 51. Jeremías capítulo 51, que también está anunciando la caída de Babilonia. El 11, versículo 11. 11. Limpiad las saetas, embrazad los escudos. Ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla, porque venganza es de Jehová y venganza de su templo. Ya, entonces, según Jeremías 51, también dice que son los medos los que destruirían Babilonia. Tanto Isaías como Jeremías, que escriben antes de Daniel, anuncian que los medos destruirían Babilonia. Entonces ellos dicen que la primera bestia es Babilonia, en eso coincidimos, el león es Babilonia, pero después de Babilonia, según Isaías, según Jeremías, el reino que lo destruiría sería los medos, por lo tanto el oso tiene que representar a los medos. ¿Qué representarían las tres costillas? Aquí hay dos teorías, serían estos tres reinos o estos otros tres. Y si los medos solos representan la segunda bestia, la tercera tendrían que ser los persas. ¿Por qué dice que tiene 4 cabezas? Porque en Daniel 11 los persas o el reino persa es representado por 4 reyes. Y luego, si la tercera es los persas, la cuarta tendría que ser Grecia. ¿Y por qué tiene 10 cuernos? Porque los diádocos dividieron a la muerte de Alejandro en varias satrapías. No sé si eran exactamente 10, pero por lo menos aquí Walton menciona 10 que son importantes. Y luego de estas se fueron extinguiendo y quedaron 4, los 4 cuernos. Y el cuerno pequeño entonces, que surge de esos 10, tendría que ser un rey griego, y ellos justifican a Antíoco IV. Por lo tanto, el Imperio Romano no entra en la escena, no entra en la profecía. Y esto no sería una profecía porque en vez de haber sido escrito en el siglo VI a.C., ¿verdad? Y está anunciando los reinos, esto fue escrito en el siglo II a.C., en el tiempo de Antíoco IV, el cuerno pequeño, y los reinos él nos hace creer que vivió antes y que lo anunció, pero en realidad lo está contándonos historia. Se ve que no es tan absurda, ¿verdad?, la profecía. Ahora fíjense en el capítulo 11. Capítulo 11 habíamos leído el versículo 2, que anuncia 4 reyes que se levantarán en Persia. Versículo 3 ya introduce a Alejandro Magno. Capítulo 11, versículo de Daniel. El versículo 2 ya introduce a Grecia. Después de introducir a Grecia, menciona a un rey valiente de este reino de Grecia. Versículo 3 en adelante. El 3 y el 4. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para ellos
será para otros fuera de ellos. Ya. Entonces, fíjense que aquí está diciendo que después de Persia, de los 4 reyes persas que menciona, vendrá Grecia, se levantará un rey valiente que es Alejandro Magno, pero dice que este rey morirá y su reino será dividido y repartido en los 4 vientos del cielo. Entonces ellos dicen, bueno, los 4 reinos de la estatua, tenemos el oro, que es Babilonia, la plata, que sería los medos, el bronce serían los persas, las piernas de hierro sería Grecia unida bajo Alejandro Magno. Y después de Alejandro Magno, los pies, dice en Daniel 2 que es un reino dividido, porque estaría mezclado el barro con el hierro, ¿sí? Entonces ellos dicen que acá el reino dividido es el que comienza a la muerte de Alejandro. Entonces muere Alejandro Magno en el capítulo 11 y su reino es dividido y repartido a los 4 vientos del cielo. Y allí, después del hierro, hasta ahora se muestra solamente un reino, un metal, pero después en los pies se muestra un reino dividido, en parte de barro, en parte de hierro. Así que de esta manera ellos justifican que Roma no está en la profecía. ¿Mm? La sacan del capítulo 11 y luego se van al 8, al 7, al 2 y nos dicen que aquí que la verdad es que no es posible conocer el futuro. Es solo una ilusión nuestra. El autor del libro de Daniel no era un profeta, era un impostor. Él nos engañó, quiso hacernos creer que Dios conocía el futuro, pero la verdad es que él vivió al final de ese periodo, en el tiempo del cuerno pequeño, del reino dividido, y todo lo anterior, los imperios mundiales, él lo leyó en la historia. No es que él estaba desde el principio profetizando lo que vendría. ¿Mm? Si ustedes tuvieran que enfrentar a una persona que cree así, ¿cómo podrían decirle que no es así? Bueno, yo sé que somos muchos y tal vez no se puede dar un diálogo tan abierto, pero en primer lugar, lo que nosotros tendríamos que decirle es que la historia nos dice que aunque los medos eran un imperio importante en la historia antigua, ellos existieron en forma paralela con Babilonia, ocupando otro territorio. Pero el imperio que dominó el antiguo cercano oriente y dominó también al pueblo de Dios en Palestina fue Babilonia, y es reconocido por los historiadores como el primer imperio de la Edad Antigua, digamos, el primer imperio universal de ese tiempo. Y el segundo, según la historia, se le puede llamar imperio medio persa recién desde el tiempo de Ciro, cuando Ciro unifica los 2 reinos y los transforma en un imperio y conquista Babilonia. ¿Y por qué tiene 3 costillas el oso? Porque fue el imperio de Ciro, el imperio medo-persa, que él fundó, que conquistó los 3 imperios más grandes de la época. En Europa estaba el imperio lidio, que lo conquistó el año 547 a.C. En Asia estaba el imperio de Babilonia, que lo conquistó en el año 539, que está relatado en el capítulo 5 de Daniel, en tiempo de Belsasar, y en el 525 a.C. conquistó el imperio egipcio. En este caso fue el hijo de Ciro, Cambises II, en el año 525. Por lo tanto, las 3 costillas representan a estos 3 imperios que ellos conquistaron. ¿Y por qué el oso se alza más de un costado que del otro? Pareciera que un lado fuera más alto que el otro. Es porque justamente está hablando de un reino doble. Son 2 reinos que se unieron. Y los persas llegaron a ser más importantes en la historia que los medos. Pero, ¿por qué Isaías y Jeremías anuncia que el imperio que va a conquistar Babilonia serían los medos y no menciona a los persas? Es porque en el tiempo en que Isaías y Jeremías profetizaron, los persas eran desconocidos. Los medos eran conocidos mucho antes, porque era un imperio importante.
Entonces ellos están anunciando que serían los medos los que destruirían Babilonia. Pero la verdad es que son los medos unidos con los persas. Ahora, realmente Daniel es un impostor y nos está engañando, y además no conoce bien la historia, no solamente el futuro se equivocó, sino que también fuentes que leyó, porque él pensó que los medos y los persas habían sido reinos sucesivos, y no sabía que formaron un solo imperio. Nosotros podemos decir con toda confianza de que no es así, porque fíjense que en el capítulo 8, el carnero, leamos del versículo 3 al 5, capítulo 8, 3 al 5. Alcé los Hermana Ruth. ojos y miré, ¿sí? Sí, lea. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Ya. Fíjense que acá está hablando de un animal que representa un reino, y este animal dice que tenía 2 cuernos, pero uno era más alto que el otro. Y el animal que tiene una parte más grande es el oso, porque el oso dice que un costado se alza más que el otro. Sí. Y nos da el dato que el cuerno más grande creció después, al final. O sea, los persas eran desconocidos, solamente los medos eran conocidos, pero los persas llegaron a ser más grandes, pero al final de la historia. El más grande creció después. Y por eso es que nosotros que vivimos después de la historia, conocemos como el imperio persa. Pero los que vivieron antes, como Isaías y Jeremías, solamente podían hablar de un imperio medo, porque los persas todavía no surgían como un reino conocido. Y dice que este carnero, con sus 2 cuernos, hería hacia 3 puntos cardinales, hacia el poniente, el norte y el sur. Y justamente el oso tenía 3 costillas que había devorado, y el carnero eran 3 puntos cardinales que había vencido. Y justamente el imperio lidio está al poniente, el imperio babilónico está al norte y el imperio egipcio está al sur. Y en el mismo orden en que estos imperios cayeron bajo las manos del imperio medo-persa. Entonces, ese carnero tiene las mismas características del oso. Y fíjense lo que dice el ángel en el versículo 20 del capítulo 8. Capítulo 8, versículo 20. Hermana Ruth. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Ya. Entonces, fíjense que allí un solo animal, aunque tiene 2 cuernos, representa a los reyes de Media y de Persia. O sea, no hay un animal para representar a Media y otro animal distinto para representar a Persia. Si nosotros decimos que Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 y Daniel 11 son paralelos y están mostrándonos la misma secuencia de reino, nosotros tendríamos que el imperio medo-persa es uno solo, ¿verdad? Ahora, fíjese lo que dice Daniel 5. Veamos Daniel 5. ¿Se acuerdan ustedes que allí cuando cae Babilonia hay una mano que escribe en la pared Mene, Mene, Tekel, Uparsin? Bueno, veamos cómo Daniel interpretó esta escritura en el versículo 25 hasta el 29, hasta el 28, 25 al 28. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin.
Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tequel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces Ya. mandó Belsasar Entonces, vestir hasta a ahí, Tem. hasta ahí. Tenemos que, gracias hermano, tenemos que en el mismo libro de Daniel se nos aclara que cuando Babilonia caiga o cayó históricamente, su reino fue roto y fue dado a los medos y a los persas. O sea, Daniel nos está diciendo que fue dado a los medos y que los medos sería un imperio que gobernaría un periodo y después vendrían los persas. En ese sentido, dentro del mismo libro de Daniel, nosotros tenemos claro el tema. ¿Y qué bestia viene después del oso? Ellos dicen después del oso, que son los medos, viene el leopardo con 4 cabezas que representa a los persas. Pero fíjense que el macho cabrío que tenemos allí en el capítulo 8, que viene después de Medo-Persia, después del carnero, dice que tiene un cuerno grande, pero se quiebra y salen 4 en su lugar. Y el ángel le interpreta que esos 4 cuernos representan 4 reinos que saldrán del imperio griego. Así que el leopardo a la luz del capítulo 8, tiene que representar al imperio griego. Y si en la primera bestia, el león, es Babilonia, la segunda, el oso, es Medo-Persia, la tercera, el leopardo con 4 cabezas, Grecia, entonces la cuarta bestia tiene que ser el imperio que viene después de Grecia. ¿Y cuál fue el imperio que viene después de Grecia? Roma. Entonces la cuarta bestia tiene que ser Roma. ¿Y cómo lo interpretan los futuristas, los evangélicos? En general, no todos, ¿verdad? Pero la mayoría de los hermanos evangélicos sigue el dispensacionalismo. Ellos dicen que las 4 bestias son exactamente las mismas que nosotros creemos. La primera es Babilonia, la segunda Medo-Persia, la tercera Grecia y la cuarta Roma. Pero ellos dicen hasta ahí. Los 10 cuernos están en el futuro. O sea, en la historia llega hasta Roma y cuando viene el Imperio Romano, el Señor detiene el reloj de la historia. Y este reloj recién se echa a andar cuando Cristo viene a raptar a su iglesia, nos lleva al cielo y allí otra vez el Señor aprieta el botón para que el reloj siga su curso. Entonces los 10 cuernos no son los reinos bárbaros que surgieron a la caída del Imperio Romano, sino que los 10 cuernos son 10 naciones del futuro que van a venir cuando nosotros ya no estemos en la tierra, vamos a estar en el cielo con Cristo. No van a haber cristianos acá, la iglesia cristiana será raptada. Entonces el cuerno pequeño tiene que ser el anticristo, que es un personaje, no es un sistema, sino que es un individuo que viviría en la tierra en ese tiempo futuro, y él durante 3 años y medio será bueno y 3 años y medio será malo. Por lo tanto, cuando dice que el cuerno pequeño perseguirá a los santos por tiempo, tiempos y medio tiempo, ellos dicen son 3 años y medio literales. Entonces, por una parte, los preteristas dividen el imperio medo-persa en 2 y toman la segunda bestia para Media, la tercera para Persia y la cuarta llegan hasta Grecia. Nada más. Y en cambio los futuristas siguen la misma línea nuestra, las 4 bestias son los 4 imperios, la cuarta es Roma, pero cuando llegan a la cabeza dicen, bueno, aquí se detiene la historia. Y los 10 cuernos, por lo tanto, no son las tribus bárbaras que ya surgieron hace 1500 años atrás, sino que los 10 cuernos representan 10 reinos que se levantarán por 10 reyes en el futuro, cuando nosotros ya no estemos acá. Por lo tanto, esta parte de la cabeza y los cuernos no interesa porque no es algo que nos compete a nosotros los cristianos. No estaremos acá para vivir aquello. Sin embargo, nosotros creemos distinto. Leamos cómo el ángel interpreta esto. Vamos a ver primero el texto bíblico, cómo lo describe Daniel en la visión.
Y después de la visión, vamos a ver la interpretación del ángel. Capítulo 7, versículos 7 y 8. Escuchamos a la hermana Ruth. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche. ¿Sí? ¿Sí? Después de esto miraba yo. ¿Sí? Siga. Y aquí la cuarta bestia 7 y 8. espantosa y terrible. Y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ya. Entonces, si ustedes ven acá, dice Daniel que él veía la cuarta bestia, que era una bestia espantosa y terrible, en gran manera fuerte, diferente a todas las anteriores, peor que las anteriores, ¿verdad? Y dice que en su cabeza tenía 10 cuernos, pero él comenzó a contemplar los 10 cuernos y se dio cuenta que dentro de ellos salía un cuerno pequeño y que al crecer derribó 3 de los principales y se transformó en un cuerno más grande que los otros, y dice que este cuerno tenía ojos como de hombre y boca que hablaba grandes cosas. Leamos la pregunta que le hace Daniel al ángel, la segunda pregunta, que está en el versículo 19 al 22. Allí nos da más antecedentes de estos cuernos, de la bestia y de los cuernos, hermana Ruth. 19 al 22. Entonces tuve deseo de saber la verdad espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Ya. Entonces, cuando Daniel pregunta al ángel, dice que él tuvo deseos de saber acerca de la cuarta bestia. Eran 4, pero le llamó la atención más la cuarta, porque era más llamativa, espantosa, terrible, y dice que no solamente tuvo deseo de saber de la cuarta bestia, sino también de sus 10 cuernos y del cuerno pequeño, dice, en el versículo 20, dice que ese cuerno tenía ojos como de hombre y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grandes que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que viene el juicio, ¿verdad? Y se le quita el reino a este cuerno y se le da a los santos del Altísimo. Entonces el ángel ahora, desde el 23 en adelante, le va a interpretar qué simboliza. Leamos 23 al 25, hermana Ruth. 23 Dijo al así: 25. Y con todos estos antecedentes vamos a explicar qué simboliza. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 reinos, de los 10 cuernos, significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro,
el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ya. Entonces allí tenemos que el ángel le interpreta a Daniel, le dice que la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, o sea, un cuarto imperio. Los 3 imperios primero fueron Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Este cuarto imperio o cuarto reino será Roma. Entonces dice que los 10 cuernos que están en la cabeza significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, ¿verdad? Eso estaba en el versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. En otras palabras, estos 10 reyes se levantarán del imperio romano. Algunos piensan que estos 10 cuernos podrían ser 10 emperadores romanos, pero los emperadores romanos fueron sucesivos, no gobernaron en forma conjunta, contemporánea. Pero acá los 10 cuernos son vistos los 10 estando presentes en la bestia, y el ángel interpreta que esos cuernos se levantarán de esta bestia, de este imperio. Por lo tanto, el imperio romano llegaría a su fin fragmentándose, dividiéndose en estos 10 reinos. Y tras ellos se levantará otro reino, que es el cuerno pequeño. En otras palabras, primero Roma se dividirá, será gobernada por estos 10 reinos, y después surgirá este reino como un poder político religioso, ¿sí? Surgirá de forma posterior. Como iglesia, como religión, nacería más o menos conjuntamente, pero como ese poder político religioso sería detrás de estos reinos. Pero se llegaría a ser más grande que los demás. Y este cuerno dice que derribaría a 3 de los principales. Y los 10 cuernos son justamente las tribus bárbaras que se establecieron en el territorio del Imperio Romano. Las tribus bárbaras fueron aproximadamente unas 20 que invadieron el Imperio Romano, pero se establecieron 10. Los visigodos, los ostrógodos, los érulos, los vándalos, los anglosajones, los suevos, etc. Fueron 10. Y esos 10, con el tiempo, formaron las naciones europeas. Los francos a Francia, los alamanes a Alemania, los visigodos mezclados con otras tribus a España, y así sucesivamente. Ahora, cuando el Imperio Romano cae y se fragmenta, estamos hablando del año 476 después de Cristo, comienza a surgir pequeño el papado como un reino dentro de Roma, pero llega a crecer tanto que derriba a 3 de los principales reinos, que fueron 3 tribus arrianas: los visigodos, los érulos y los vándalos. Y estos reinos bárbaros que fueron vencidos permitió que el papado pudiera crecer, digamos, en una forma extraordinaria, mayor que los demás. Y este cuerno tenía características políticas y religiosas, o sea, es un reino político-religioso porque habla de Dios. Él persigue a los santos. Entonces este cuerno incluso cambia la ley de Dios. Es alguien que pretende tener una autoridad no solo política para, digamos, derribar otros cuernos, sino que también para derribar a los santos de Dios y cambiar la ley de Dios. Y este cuerno tenía ojos como de hombre y boca que hablaba grandes cosas. O sea, este cuerno podía influir en los demás y podía observar a los demás. El papado tenía una visión de imperio mucho mayor y más cultura que todos los otros tribus que eran bárbaras, eran analfabetos, y logró imponer su autoridad en Europa. Por eso es que el papado es representado en los pies de la estatua como el hierro, la parte fuerte, y las tribus bárbaras son representadas por el barro,
que es la parte frágil y moldeable. Bueno, ¿qué significa que va a perseguir a los santos por tiempo, tiempo y medio tiempo? Tiempo es un año, tiempos en el idioma arameo en este caso, existe el dual, y el dual significa dos tiempos, 2 años, y medio tiempo es medio año. Entonces, tiempo, 2 tiempos y medio tiempo son 3 tiempos y medio o 3 años y medio. Y cada año, redondeando los meses, sería, o redondeando los años también, porque los años no todos tenían la misma cantidad de días en los calendarios bíblicos del tiempo de Daniel, se redondean 360 días, entonces significa que 360 multiplicamos por 3,5, 3,5, y nos da 1260 días. Y eso lo podemos corroborar porque en Apocalipsis dice que los santos serán perseguidos por 1260 días. Lo podemos corroborar allí en Apocalipsis capítulo 12, versículo 6. Busquémoslo, a ver. Capítulo 12, versículo 6. Ya la hermana Ruth lo tiene, me parece. Apocalipsis 12, 6. 12:6. Uh-huh. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Ya, los santos o la iglesia de Dios representado aquí por una mujer que es perseguida, pero dice que debía huir y será sustentada en el desierto por 1260 días. Y para que nosotros no pensemos que es un periodo distinto, fíjense el versículo 14. Apocalipsis 12, 14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Ya, allí, ¿verdad? Está diciendo que el periodo en el cual la mujer fue perseguida y tuvo que ir al desierto es el tiempo, tiempos y medio tiempo mencionado en Daniel 7. Entonces aquí en el versículo 6 del capítulo 12 dice que son 1260 días. Y en el versículo 14 dice que es tiempo, tiempo y medio tiempo. Por lo tanto, estos 3 años y medio serían 1260 días, pero no podemos hablar de días literales porque el contexto es simbólico. Díganme ustedes, esta bestia con 10 cuernos y un cuerno pequeño, con ojo y boca, ¿es literal? ¿Significa que en algún momento de la historia apareció una bestia así? No, ¿verdad? Son símbolos. La bestia es simbólica, representa un imperio, un reino. Los cuernos son simbólicos, representan reinos. El cuerno pequeño con ojos y boca es simbólico, representa un poder político religioso. Por lo tanto, el periodo en el cual reina este cuerno simbólico también debe ser o estar dado en lenguaje simbólico. Y nosotros tenemos varios textos, pero podemos buscar en Ezequiel 4:6. Busquemos Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Ezequiel es otro profeta contemporáneo con Daniel, que también utiliza un lenguaje simbólico, a veces figurado, y en otras ocasiones acciones simbólicas para representar su mensaje. ¿Qué dice el capítulo 4 y versículo 6 del libro de Ezequiel? Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado.
Ya, Ezequiel tiene que representar simbólicamente digamos, el sufrimiento de los judíos rebeldes, y él tiene que vivir en la calle y vestirse con una túnica de esclavo, comer un pan y un vaso de agua al día durante 40 días, y dice que cuando le pregunten qué significa o qué simboliza esa acción que él está realizando, él dirá que él está representando o simbolizando a todo el pueblo en forma colectiva, y que cada día que él esté en esta situación representa un año que Israel vivirá en esta situación. Día por año te lo he dado. Entonces ya tenemos una clave para poder interpretar los días proféticos. Los días representan años. Y si el cuerno pequeño perseguiría por 1260 días, significa que esto se cumpliría en la historia literalmente en 1260 años de persecución. Y nosotros tenemos que después de la caída del Imperio Romano, efectivamente el Imperio Romano fue dividido en 10 reinos, que ya los mencionamos. Esto no duró en forma permanente, porque después estos reinos se dividieron, se unieron entre ellos, se pelearon, se exterminaron, y el número fue variando. Pero los que se establecieron al principio fueron 10, y dentro de ellos surgió el papado, que fue un reino político, pero también religioso, con ambas características. Y el papado comenzó a perseguir a los cristianos, a los otros cristianos, desde el año 538 en adelante, cuando Justiniano, en un decreto, al Papa le dio la autoridad sobre todos los obispos del imperio, incluso más que el patriarca de Constantinopla. Esta autoridad que le entrega Justiniano en ese decreto del año, en realidad el decreto fue firmado el 533, pero en el 533 los ostrógodos estaban ocupando el territorio de Roma, y fue después de que Justiniano, a través de sus ejércitos, expulsó a los ostrogodos en el año 538, que el Papa Vigilio pudo convertir este decreto digamos, llevarlo a la práctica, que este decreto entrara en funcionamiento. Entonces hay dos fechas para el decreto: el 533 en la cual fue emitido, y el 538 en la cual se puso en práctica. Y desde esa fecha en adelante que el Papa dijo tener poder para perseguir a todos los que no estuvieran de acuerdo con la supremacía papal. Ahora, esta autoridad la vemos claramente en la Edad Media, donde la Iglesia Católica, a través de la Inquisición, y antes de la Inquisición, porque oficialmente la Inquisición comenzó en algún siglo determinado, pero la Iglesia persiguió a los herejes, a los que no estaban de acuerdo con la autoridad papal ni con las doctrinas católicas. La Iglesia persiguió a aquellos que tenían Biblia, la Iglesia persiguió a los que guardaban el sábado, en fin. La Iglesia más o menos mató unos 70 millones de cristianos en las formas más horrendas. La Iglesia quemaba la hoguera, como a Juana de Arcos, a los que decían algo contrario a la Iglesia. Pero también la Iglesia arrastraba, tirado de caballo, a las personas desnudas sobre piedras, que les desgarraba toda la piel. La Iglesia también ocupó instrumentos de tortura en las iglesias. En el subterráneo estaba lleno de cárceles y de instrumentos de tortura de los más dolorosos que pueden existir. A las mujeres embarazadas, por ser, digamos, no aceptar la autoridad papal, la amarraban de 2 árboles, y debajo habían perros salvajes y le pegaban con palos en la guatita hasta que abortaba el niño y los perros lo devoraban. En fin, es solamente parte de las atrocidades que hacía la Iglesia en el nombre de Dios. Y esa autoridad le fue quitada por un decreto del Consistorio de Francia en el año 1793. Francia en el 1793 le quitó el poder civil al obispo de Roma y le quitó el derecho de perseguir a los herejes. Pero esto no fue efectivo porque el Papa no aceptó este decreto. Y en el año 1798, Francia envió al general Berthier y despojó al Papa Pío VI de la Capilla Sixtina de Roma,
lo llevó cautivo y se le quitó el poder civil en forma permanente para perseguir. Entonces la Inquisición termina en 2 fechas también, 1793 a través del decreto del directorio francés que el Papa no aceptó, y 1798 cuando de hecho se le quitó el poder con ese acto bélico de Berthier. Entonces, si tenemos de decreto a decreto del 533 hasta el decreto de 1793, tenemos exactamente 1260 años. Y si tenemos desde el momento en que se llevó a cabo, se ejecutó el decreto del 538 hasta que se ejecutó el decreto del 1798, tenemos también exactamente 1260 años. Y el texto dice que este cuerno pequeño, que sería un poder político religioso, perseguirá a los santos del Altísimo por tiempos y la mitad de un tiempo. Pero también dice que pensará en cambiar los tiempos y la ley. El verbo en arameo acá significa, más allá de pensar, significa llevarlo a la acción. Pero es una idea de pensar, o sea, no hacerlo por casualidad. Yo podría invalidar un mandamiento porque lo desconozco. Tal vez no cumpla con los mandamientos porque no sé cuáles son. Pero la idea del arameo acá es que en forma pensada o en forma consciente cambiará los mandamientos de Dios, cambiará la ley de Dios. Y justamente nosotros sabemos que la Iglesia Católica cambió los 10 mandamientos. Si ustedes leen una Biblia católica, tiene exactamente los mismos mandamientos que una Biblia protestante. Pero cuando ustedes leen el Catecismo Católico, se darán cuenta que los 10 mandamientos de allí son diferentes, porque el segundo mandamiento lo sacaron cuando se prohíbe venerar imágenes, porque la Iglesia venera imágenes. Y el cuarto mandamiento lo cambiaron por otro mandamiento que dice santificarán las fiestas, que quedó como tercero. Como sacaron el segundo, entonces el tercero pasó a ser segundo y el cuarto mandamiento pasó a ser el tercero. De esa manera quedaron con 9 mandamientos, pero son 10. Entonces, ¿qué hicieron? El 10º lo dividieron en 2. Cuando dice el 10º mandamiento, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo, ni los bienes de tu prójimo, dejaron como 9º mandamiento, no codiciarás la mujer ajena, y como 10º mandamiento, no codiciarás los bienes ajenos. De esa manera ellos cambiaron la ley de Dios. Cuando dice cambiará los tiempos y la ley, hay varias cosas que se han dicho. Lo más probable es que se refiera específicamente al mandamiento que tiene que ver con el tiempo, en este caso el cuarto mandamiento. Otros piensan que podría referirse al cambio del calendario, que la Iglesia cambió los tiempos, digamos, la forma como contamos el tiempo. Otros piensan que se refiere que el papado quiso ocupar el lugar de Dios, porque en Daniel capítulo 2 dice que Dios es el que muda o el que cambia los tiempos y las edades, pone reyes y quita reyes, refiriéndose a la autoridad de Dios en la historia. Entonces, cuando dice que pensarán cambiar los tiempos, algunos piensan que se refiere a tener esta autoridad poniéndose en el lugar de Dios y tratar de controlar la historia. Son algunas de las interpretaciones. Bueno, y después de esto, nosotros tenemos el juicio. Veamos los versículos 9 y 10. Va a ser lo último que vamos a comentar. Versículos 9 y 10. Hermana Ruth, del capítulo 7 de Daniel. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían
y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ya. Entonces tenemos, ¿verdad?, que la escena que viene después del cuerno pequeño, fíjense, si seguimos la secuencia, dice que Daniel ve la visión, la primera bestia, todas surgen del mar, las 4 bestias. La primera bestia es un león con alas de águila que surge del mar. Después tenemos una segunda bestia que es un oso con 3 costillas entre los dientes, se alza más de un costado, que también surge del mar. La tercera bestia es un leopardo que surge del mar con 4 alas y 4 cabezas. Y la cuarta es una bestia gigante, indescriptible, ¿verdad?, muy fuerte, que devoraba, desmenuzaba, era la más cruel. Y también dice que esta bestia tenía 10 cuernos. Pero después de ver digamos, la actuación de la bestia, Daniel se detiene, enfoca, hace un zoom específicamente en los cuernos y se dio cuenta que empezaba a brotar un cuerno pequeñito que creció tan grande que derribó 3 de los principales. Y este cuerno era diferente a todos los demás porque tenía boca y tenía ojos. Yo he visto muchos animales con cuernos, pero nunca he visto que tengan ojos o boca en su cuerno o en alguno de los cuernos. Y dice que este cuerno hablaba cosas religiosas, pero blasfemas. Era un poder, ya que los cuernos representan reinos, era un reino, pero un reino diferente porque era político y religioso. Este cuerno se metió con el pueblo de Dios, porque persiguió a los santos y nos dice específicamente cuánto tiempo duraría su supremacía. Tiempo, tiempos y medio tiempo. O sea, 3 años y medio simbólicos, o 1260 años históricos. Y dice que este cuerno también atentaría contra la autoridad de Dios, contra la ley de Dios, que es la norma de su gobierno, cambiándola. Y efectivamente la historia nos dice que este poder fue blasfemo, o ha sido blasfemo, ha perseguido, ¿verdad?, a los santos, y al mismo tiempo ha cambiado la ley de Dios. Los 70 millones de cristianos que la iglesia mató y torturó son sin contar las personas que murieron en las guerras mundiales, la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde también la Iglesia Católica tuvo participación. Así que, bueno, Apocalipsis 18 dice que en Babilonia se halló la sangre de todos los mártires que han sido asesinados en la tierra. O sea, Apocalipsis responsabiliza a este poder de todas las muertes, de todos los crímenes religiosos. Bueno, entonces, después de esto, las 4 bestias, los cuernos, el cuerno pequeño, dice, y vi tronos. O sea, después de ver toda esta masacre, bestias espantosas que muerden, tienen dientes, garras, cuernos, ¿verdad?, que a través de estos símbolos se muestra el salvajismo, ¿verdad?, la violencia del género humano. Ahora Daniel tiene una visión celestial donde dice que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, que contrastaba con todo lo feroz que vio en la tierra, porque él es puro. Su cabello era blanco, como blanca lana, como nieve, ¿verdad? Su ropa resplandeciente. Un río de fuego emanaba delante de él, que representa su gloria. Había millares de millares y millones de seres celestiales que le servían. Y dice que el juez se sienta y los libros del cielo se abren para dar comienzo al juicio. Entonces, Daniel nos está mostrando que a través de la historia humana, de las guerras, persecuciones y matanzas, Dios juzgará. O sea, Dios no permitirá que la historia siga su curso eternamente, sino que Dios en algún momento va a intervenir realizando un juicio. Eso está en los versículos 9 y 10. Y estos versículos, yo voy a mostrar acá, creo que estaba antes, acá, el doctor Chea descubrió un quiasmo que lo dejé al principio. Acá está. Él descubrió un quiasmo, fíjense ustedes, mirando estaba hasta que tronos fueron puestos y un anciano de día se sentó
Luego describe su vestido como nieve blanca y el cabello de su cabeza como lana limpia. Su trono, después describe llama de fuego, la rueda del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, millones de millones delante de él asistían. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ustedes se dan cuenta que el poema, porque esta parte está en lenguaje poético a diferencia de los versículos anteriores, tiene versos en paralelos, hasta que fueron puestos tronos y un anciano de día se sentó. ¿Dónde? En los tronos. Su vestido era blanco, su cabello era blanco, paralelo. Su trono llama de fuego, la rueda del trono fuego ardiente, paralelo. Un río fluía y salía de delante de él, paralelo. Millares de millares lo servían, millones de millones lo asistían, paralelos. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Estos dos son los únicos que no son paralelos sinónimos, el A y el A'. Allí dice que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, y aquí comienza diciendo el juez se sentó. O sea, el anciano de días es el juez. Fueron puestos tronos, significa que no estaban puestos allí, por lo tanto se inaugura el juicio, se da comienzo. Los libros fueron abiertos, significa que antes estaban cerrados. O sea, los tronos fueron puestos en ese momento y los libros fueron abiertos en ese momento. Esto está diciendo que el juicio está comenzando. Y el centro está describiendo tanto a Dios, su trono y los seres que le rodeaban. También aquí hay paralelos, B con B y C con C, más que nada al verlo en el texto en arameo, palabras clave y algunas formas de construcción, el orden de las palabras, etc. Pero es interesante que comienza describiendo que el anciano de día se sienta, termina recordando que el juez se sienta, y en el centro está la descripción de la gloria de Dios reflejada en su trono, donde destaca la palabra fuego 3 veces, llama de fuego, fuego ardiente, un río de fuego, y aquí salía, está tácito el sujeto que es el fuego salía de delante de él. Por lo tanto, el fuego, que representa la gloria divina, es lo que destaca. Y la gloria divina se manifestaba en el santuario en el día de la expiación, ¿verdad? Sobre el arca del pacto, se llama arca del pacto. Arca es un baúl o cajón, es el cajón de las tablas del pacto, porque allí se guardaban las tablas del pacto, que es la ley de Dios. Y fíjense que el cuerno pequeño, al cambiar la ley de Dios, está atentando directamente contra el gobierno de Dios. Entonces ahora a Daniel se le muestra en visión, mientras ve las obras de estas bestias que son opresoras, perseguidoras, guerreras, bélicas. El cuerno pequeño llega al clímax de la maldad. Ustedes se pueden dar cuenta que la cuarta bestia ya era más grande que las anteriores y era más cruel, pero el cuerno pequeño se hizo más grande que todos los demás, y además de perseguir y de matar mucha gente, persiguió incluso al pueblo de Dios y se levantó contra la ley de Dios. Eso quiere decir, se levantó contra el gobierno de Dios. Pero en la visión Daniel ve que el trono de Dios está seguro, y el trono de Dios, ¿verdad?, está lleno de gloria. El cuerno pequeño no puede sacar a Dios de su trono, no puede vencer el gobierno de Dios. De manera que la ley de Dios seguirá vigente, aunque el cuerno pequeño la cambie. Por eso es que en Apocalipsis el remanente es aquel que guarda los mandamientos de Dios. Y la visión continúa después de que Daniel contempló este juicio celestial. Fíjense lo que dicen los versículos 11 y 12. Solamente vamos a leer después, mañana vamos a explicar con más detalle estos versículos 11 y 12. Hermana Ruth. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego.
Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta... Bueno, parece que se pegó bueno, les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Allí nos dice que entonces después del juicio, la historia en la tierra continúa, porque eh, eh, el juicio de Dios no es para dar término a la historia, sino que el juicio de Dios es previo al fin de la historia. Después del juicio, ve que a la bestia le quitan el poder, la bestia es destruida y el cuerno también. Entonces, el fin de los reinos terrenales no es antes del comienzo del juicio, sino es después del juicio. Pero veamos los versículos 13 y 14 y con esto terminamos. ¿Quién finalmente se quedará con el reino de este mundo? 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Bueno, acá los versículos 13 y 14 nos dice que finalmente él ve que el juicio termina cuando aparece uno como hijo de hombre, que llega hasta la misma presencia del anciano de días, lo presentan delante de él, y a él fue dado el dominio, la honra y el reino. Y todos los pueblos, nación y lengua le sirven. Su dominio es dominio eterno, que no pasará, y su reino no será destruido. Estas palabras estaban en la piedra del capítulo 2, ¿se acuerdan? Que dice que la piedra representa el reino divino, que no pasará y que no será destruido, ni será dejado otro pueblo. Y si la piedra representa el reino divino, entonces el Hijo del Hombre tiene que representar el gobierno divino también. Este Hijo de Hombre tiene que ser un ser divino. Pídale a Nayib. Tiene que ser digamos, el Hijo de Dios. Yo no me voy a detener en esto ahora, mañana vamos a ver un poquito más. Solamente quería terminar la visión porque con esto termina la visión. Y después viene la interpretación del ángel, que ya leímos bastante de la interpretación. Mañana terminamos definitivamente con el capítulo 7 y ahondamos un poquito más. Lo importante es el final feliz. Quizá podríamos leer el versículo 18, porque el reino que recibe el Hijo del Hombre, en medio de todos los seres celestiales, ese reino lo compartirá con ustedes y conmigo cuando venga su segunda venida. ¿Qué dice el 18? Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Ya. Entonces después, no en ese momento, en un momento posterior, cuando Cristo venga, recibirán el reino los santos del Altísimo y lo poseerán eternamente y para siempre. Significa que los santos alcanzarán la eternidad, ¿verdad? Llegará el momento en que la muerte será vencida. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Y los que murieron, Daniel capítulo 12 nos dice que resucitarán y brillarán como las estrellas del cielo a perpetua eternidad. Entonces, esta historia tiene un final feliz. Esta historia es real, es muy realista porque muestra la violencia de la historia. La verdad es que cuando uno lee historia, estudia la historia, es la historia de las guerras. Desde la historia más primitiva, podríamos decir, estudiamos guerra entre distintos reinos y exterminios. Cada imperio que se levantó tuvo que exterminar pueblos enteros.
Y lo mismo vemos en el presente. La verdad es que las noticias nos distraen y nos muestran otras cosas, pero en el mundo se están dando continuamente guerras, y es porque el más fuerte está exterminando al más débil, o más bien al que tiene riquezas. Entonces, la historia humana es una historia de masacre. El primer asesinato, Caín matando a Abel, es algo que se ha repetido millones de veces a través de la historia. Pero a pesar de eso, la muerte tiene un fin, y el reino finalmente se nos dará a los que sigamos a Cristo. Eso sería el tema, y ahora pedimos que den los micrófonos para poder interactuar un poquito. No, Audios dados, pastor. no sé si hay alguna pregunta, opinión, aporte. ¿Aló, me escuchan? Sí, escuchamos, hermano Arturo. Sí. Bueno, yo lamentablemente me equivoqué y entré un poco más tarde porque me confundí con la hora de ayer. Así que no sé si está dicho. Y precisamente esta es la instancia para nosotros sacar nuestras dudas. Así que planteo una duda. Me parece que todos los fundamentos de la profecía de los 2300 días respecto a la partida, digamos, del decreto de Artajerjes, tenemos bastante claridad respecto a eso, pese a que también podría tener algunas objeciones. Y en el libro tú lo describes bien, me parece que está bien fundamentada ese aspecto. Pero donde encuentro que está un poco complejo es el tema de la partida de los 1260 años, ¿ya? Porque si uno busca en la historia qué es lo que realmente pasó el año 538, como para decir, ese es realmente el punto de partida, de tal manera que los 1260 años culminan en 1798, me parece que no hay un evento único que uno pudiera atribuir a la partida. Por otro lado, uno podría decir, pero tal vez no importa tanto, porque si es que contamos los 1260 años y lo hacemos finalizar en el año 1793, que es cuando Francia promulga o edicta, no sé cómo se puede decir, su constitución, que es muy importante, digamos, ese evento porque declara los derechos universales del hombre y la razón, ¿cierto?, como para oponerse a Dios o a la teocracia que albergaba el papado, ¿cierto?, y después derriba todas las monarquías, incluyendo el papa. Pero si nos retrotraemos entonces al 538, tenemos que hay tres papas que se suceden. Uno es Agapito I, que muere en el año 536, y después viene Silverio, que fue escogido papa por Vitiges, que era el rey ostrogodo, para adelantarse a cuáles eran las pretensiones de Bizancio. En este caso estaba Justiniano, ¿cierto? Y Teodora, que era la esposa del emperador, tenía las pretensiones de que se escogiera Virgilio o Vigilio, las dos formas de llamarlo. Y él con las cartas que llevaba, que ni siquiera sabía de que era para que Belisario, que estaba en Roma, lo apoyara, ¿cierto? Finalmente escogido en el 537. Y cuando finalmente Belisario, con las cartas que llevaba, saca de papa a Silverio, eso fue a fines del 537. O sea, bajo ningún punto de vista, el año 538 parte el papado sino que el papado parte el 537 de este personaje, digamos, que sería Virgilio. Ahora, uno podría decir que el edicto de Justiniano o el códice, que fue el año 533, ¿cierto?, que se pudo poner en práctica después del 538, pero ¿por qué el 538?
porque caen la última tribu bárbara, que eran los visigodos, pero los visigodos exactamente no caen Los el ostrogodos. los ostrogodos, perdón, no caen en el 538. Ellos salen de Roma el 538, pero después vuelven el 540, y fue una guerra muy larga. Entonces, pareciera ser de que es otro el evento el que nos pudiese marcar la partida, o algo que desconocemos que parte del año 538. Y ahí esa es mi duda en definitiva, porque sabemos que tenemos que tener claras estas cosas, sobre todo cuando llegue el día de que tengamos que defender nuestras posturas frente a gente que conoce mucho acerca de esto. Entonces, esa es mi inquietud, y no sé si es que ya se tocó en detalle, para que me puedan aclarar este aspecto. Lo tocamos tangencialmente, no vimos en profundidad, porque en realidad hay mucho que decir de cada uno de los puntos, de cada una de las bestias se podía hablar de bastante historia. Yo les recomiendo la obra de Heidi Heik en 3 volúmenes. Y yo tengo uno acá. Heidi Heik es una historiadora adventista que escribió 3 volúmenes. Este se llama 508 y muestra todas las fuentes históricas que se tienen hasta el presente sobre esta fecha. El volumen 2 se llama 538 y muestra toda la fuente histórica de lo que ocurrió en Roma en el 538. El tercer volumen se llama 1798 y muestra todo lo que ocurrió en esta fecha en el 1798. Volúmenes, en realidad ninguno de los 3 míos, este me lo prestaron de uno de ustedes que está acá presente, no sé si está presente o no porque fue papá hace poco, así que a lo mejor está, pero estos 3 volúmenes existen, él los compró en Estados Unidos, los encargó, y quizás nosotros también podríamos encargarlo. Heidi Heik hace poco falleció, yo no sé la verdad de qué habrá fallecido, pero los libros de todas maneras deben estar a la venta. Después les puedo decir cuál es la editorial, o le podemos preguntar al mismo Felipe, que a lo mejor está presente, que después nos diga en el WhatsApp cuál es digamos, cómo los consiguió para nosotros también poder conseguirlos. Pero les digo así a grandes rasgos, la verdad es que hubieron muchos hechos que hicieron que el papado, de ser simplemente al principio un obispo, el Papa de Roma, ser un obispo entre otros, que también había un obispo importante en Constantinopla, en Alejandría, el obispo de Jerusalén, de Antioquía, este obispo pasara a ser el más importante y que al mismo tiempo pasara a tomar rol político y a perseguir a los cristianos que no estaban en concordancia con la supremacía papal. Los historiadores lo muestran como un sinfín de eventos que llevaron a esto, como dice aquí nuestro hermano Arturo. Hubieron eventos políticos, militares, religiosos, pero nosotros podemos confiar en que el 533 y el 538 siguen siendo las mejores candidatas como fecha para dar inicio a la supremacía papal. Quizá muchas veces se dice que el 538 el papado comienza como un poder político, pero en realidad el decreto de Justiniano no fue para darle el poder político, sino que él lo reconoce como la máxima autoridad religiosa. Justiniano, aunque es de Oriente, no tiene, digamos, el dominio en Occidente. Justiniano lo que está haciendo es dándole todo el poder religioso al obispo de Roma, pero ¿por qué escogemos el 538 en vez del 537, que es cuando comienza a gobernar o comienza el papado Vigilio? Lo consideramos el 538 porque fue el año que fueron expulsados los ostrogodos en primera instancia. Y el hecho de que fueran expulsados permitió que Vigilio pudiera tener un reino bastante largo, un pontificado, a diferencia de los papas anteriores que eran bastante efímeros y corrían la suerte de que los colocaba un rey de un bando y después los sacaba otro.
y ya en tiempo de Vigilio comenzó la persecución contra los cristianos de África que no estaban de acuerdo con la supremacía papal. Entonces podemos decir que la Inquisición, porque dice que este cuerno pequeño persiguiera a los santos por tiempo, tiempo y medio tiempo. En el fondo, el texto nos dice que este cuerno pequeño tendrá el poder político por tiempo, tiempo y medio tiempo. Nos dice que tendrá el pontificado por tiempo, tiempo y medio tiempo, sino que los santos serán perseguidos por este periodo, serán entregados en sus manos en este periodo, y vemos que desde Vigilio en adelante comienza esta persecución. Y aunque Vigilio recibe el pontificado en el 537, él no pudo ejercer, digamos, una autoridad en Roma, una autoridad inquisidora, porque el rey que gobernaba Roma era el rey de los ostrogodos y era de una religión distinta a la católica, era, digamos, arrianos. Entonces, recién cuando fueron expulsados, el Papa pudo ejercer su autoridad. Y es verdad que volvieron en distintas ocasiones los ostrogodos, pero la verdad es que ya nunca más volvieron a establecerse en forma definitiva. Ellos comenzaron a decaer y finalmente desaparecieron de la historia. Belisario, el general de Justiniano, fue muy exitoso, y después Narcés, que vino para reemplazarlo. Entonces, esta fecha del 538 es una fecha apropiada, no para decir que recibe el poder político, no para decir que comienza el pontificado, sino para decir que el Papa o el Papado comienza su obra de persecución, sin obstáculos. Esa sería, digamos, la causa. Y en cuanto al 1798 también, o sea, nosotros vemos que aunque hubo un decreto anterior en el 1793, el papado siguió existiendo y siguió peleando para sobrevivir y en guerra contra Francia, pero el acto bélico del 1798 acabó con el poder del papado. Y fue el acto bélico también del 538 el que le dejó el camino libre al papado. O sea, hubo un decreto, de decreto a decreto, 1260 años, y de un acto bélico a un acto bélico, 1260 años. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo. Hay algunos que recién se están integrando. Hermano Héctor, los libros que acaba de mostrar están en español. No, están en inglés. Aquí el autor coloca todas las fuentes que digamos, se refieren a este evento de esos tiempos. Hoy en día hay que saber inglés, es el idioma universal, así como en el siglo I los apóstoles tuvieron que saber griego y escribir en griego. Hoy en día el idioma dominante es el inglés. Gracias. Que también hay herramientas. Si ustedes compran un libro digital, está Google Traductor, que es bastante bueno, cada vez mejor, y hay otros programas de traducción que ustedes copian una página, la pegan y se las traduce y la pueden leer, copian la segunda, la pueden leer y así. Aquí en el grupo hay un hermano que no sabe inglés, pero me dice que él bajó de Estados Unidos varios materiales de Andrews en inglés y lo leyó así con Google Traductor. Entonces, con un poco de esfuerzo se puede. Hermano Héctor, ¿me escucha? Hermano Gregorio, ¿sí? Sí. Después Felipe, que levanta la mano. Ya, estaba escuchando, yo quisiera hacer una pregunta que se relaciona un poquitito con la duda que tenía hace un tiempo atrás cuando comenzamos. La visión del capítulo 2 de la estatua con esta visión de la bestia, ¿es simbólicamente paralela?
Me explico, Sí, es paralelo. porque nosotros aprendimos con usted de la visión del capítulo 2 que los dedos de los pies, que son 10, presumiblemente son 10, significaba no los 10 reinos de la Edad Media, sino que eh, un reino unificado en el futuro. Pero ahora usted nos explicaba que en esta visión sí los 10 cuernos significan los 10 reinos de la Edad Media, donde surgió en medio de ellos el cuerno pequeño. Bueno, en Daniel la imagen no tiene 10 dedos en los pies. O sea, no lo Claro, dice. por eso decía yo que uno puede, En el Antiguo Testamento tenemos personajes que tienen 12 dedos en los pies. claro, sí, El hijo de Anak. sí, Y también yo conozco a hartas personas que tienen menos de 10 dedos en los pies, ujú. que son diabéticos, le han cortado algún dedo. Entonces no sabemos cuántos dedos tienen en los pies. La verdad es Por eso que dije que eh, presumiblemente. sí, los dedos de los pies no tienen que ver con el siglo V, cuando cae el Imperio Romano y comienza la división de los reinos bárbaros, Ujú. porque eso está dado no en los dedos, sino que está dado en el talón, porque las piernas terminan en el talón y en el talón comienzan los pies. En ese momento nosotros podríamos ver 10 reinos, pero después sigue todo el pie, y todo el pie, el tarso, el metatarso y la falange, finalmente son los dedos, lo que nos muestra el fin de la historia. Y acá los 10 cuernos están también relacionados con el siglo V, que es cuando cae el Imperio Romano y dice que 10 reinos surgirán de esa nación. Y después de ellos surge el cuerno pequeño. Entonces el cuerno pequeño surge en el siglo V también, y es en el siglo VI donde comienza su supremacía y se extiende por 1260 días. O sea, desde que surgen los 10 reinos, el papado va a vivir 1260 años más, y después viene el juicio previo al segundo advenimiento, y después viene el fin. En cambio, nosotros tenemos que en los pies, comienza, ¿verdad?, en el talón y sigue toda la historia, y los dedos lo tenemos al final. La piedra cae en los días de estos reyes, de los dedos. Entonces los dedos no son contemporáneos con los 10 cuernos, sino que son futuros, muchos más futuros. Ya, ok, entonces en ese aspecto, simbólicamente no, claro, son paralelas, pero sería el talón significaría, sería lo mismo que los 10 cuernos, que claramente son 10 cuernos. Claro que por lo menos el comienzo de los 10 cuernos es el talón. Estos 10 cuernos se extienden hasta el final de la historia, de todas maneras, junto con el cuerno pequeño, porque son destruidos al final de la historia, y nosotros podemos ver en Apocalipsis capítulo 17, versículos 12 al 14, que estos 10 Pero Daniel, cuernos que tuvieron poder en la Edad disculpe hermano, Media y la Edad Moderna. sí, lo que pasa es que Daniel 7 dice que la bestia esta, donde están los 10 cuernos, es destruida. Y solamente las otras bestias se Ajá, le prolonga la vida. Pero esta bestia con sus 10 cuernos, con el cuerno pequeño de la Edad Media, con sí, los 10, es destruida. sí, eso es justamente lo que yo quiero explicar en detalle mañana, los versículos 11 y 12, que son lo que ocurre después que el juicio investigador comenzó y antes que termine el tiempo de gracia. ¿Qué pasará en ese lapso entre el juicio investigador que comienza en 1844 y el fin de la gracia, que está en los versículos 13 y 14? Eso está revelado en dos versículos, el 11 y el 12, que yo les pido que los lean detenidamente, y mañana lo vamos a explicar. Ese es el tema de mañana, junto con el juicio y las escenas finales de Daniel 7. Pero lo otro, lo de los paralelos, es lo que yo les mencionaba, que estos 10 cuernos surgen en el siglo V, pero se extienden a través del resto de la historia, y en Apocalipsis capítulo 17, versículos 12 al 14, dice
al final de la historia estos 10 cuernos otra vez recibirán autoridad junto con la bestia cuando sane de su herida mortal, pero solamente por 1 hora. Entonces ellos volverán a tener ese poder absoluto en el tiempo final cuando el papado sane de la herida mortal. Había un hermano que había levantado la mano, a ver si me recuerda quién fue. Buenas noches. Sí, era yo, Felipe. hermano Héctor. ¿Sí? ¿Cómo estás? Buenas noches. Mire, quería hacer Buenas un par de consultas. Primero, la expresión de los que pensarán cambiar los tiempos y la ley, ¿podría incluir también los tiempos proféticos, los tiempos de interpretación profética? Y lo segundo es, ¿en qué se basan los futuristas para poder hacer un cambio tan radical a partir del cuerno pequeño en adelante? Porque todo lo anterior, por lo visto, coincide con la interpretación historicista, pero en el futuro cambia, ¿cierto? Se hace un salto hacia el futuro y ellos lo ven más adelante. Entonces, ¿en qué se basan ellos para poder hacer este cambio? La verdad es que en Daniel no hay elementos que muestren que se tiene que hacer un paréntesis, saltarse tantos siglos, milenios en realidad, 1,5 años. No hay antecedente en Daniel, pero ellos toman otras partes de la Biblia para introducir este paréntesis, y es que ellos hacen una diferencia entre los 2 pactos, que es un tema que ellos les dan mucha importancia y nosotros no lo estudiamos tanto. Ellos hablan de pactos o dispensaciones. Dispensación es un periodo de administración diferente de la gracia de Dios. Dios administró la gracia, la salvación, en distintas dispensaciones, en distintos periodos, en distintas formas. Entonces ellos, a pesar de hablar de varias dispensaciones, 7 hablan algunos, otros menos, pero hay 2 que son importantes: la dispensación mosaica o el pacto mosaico, el pacto que Dios hizo con Moisés y el pueblo de Israel literal en el Sinaí, y ese pacto, según Jeremías 31, sería reemplazado por un nuevo pacto cuando viniera el Mesías. Y cuando viene Cristo, dice que Cristo con su muerte, confirmó el nuevo pacto. Entonces nosotros los cristianos no pertenecemos al antiguo pacto, al pacto de los judíos literales, del Israel literal, el pacto mosaico. Nosotros pertenecemos al pacto que Cristo hizo, al nuevo. Entonces dicen, todos los que creemos en Cristo, los cristianos, los que somos del nuevo pacto, vivimos en una dispensación distinta, y esa dispensación o ese pacto, el nuevo pacto, termina cuando Cristo vuelva para llevarnos al cielo. Entonces todos los que entramos en este pacto, en este carro, en esta dispensación, nos iremos al cielo. Y el antiguo pacto, el pacto de Dios con los judíos, se reanudará otra vez cuando ya los cristianos no estemos en la tierra, y el único pueblo que conoce a Dios serán los judíos. Por lo tanto, los judíos literales, ellos otra vez van a cobrar importancia, y en ese tiempo se van a levantar 10 reyes, que son los 10 cuernos, y en ese tiempo se levantará ese cuerno pequeño, que es el anticristo, y los judíos van a reconstruir su templo, van a restaurar su adoración. Entonces el cuerno pequeño o el anticristo va a perseguir a los judíos literales, el pueblo de los santos, y los va a perseguir durante 1260 años, y como los judíos guardan la ley, la Torá, entonces él va a cambiar los tiempos y la Torá, la ley judía. Así lo interpretan. En eso se basan para decir que para saltarse todo el periodo del cristianismo, ellos se lo saltan porque dicen que pertenece a otro pacto, pertenece a otra dispensación. Así que Otra dispensación de la Roma, gracia. una vez que llega Roma a Cristo, claro, la dispensación de la gracia le llaman ellos, que no tiene mayor fundamento. La verdad es que hay muchos escritores adventistas y teólogos en general, incluso no adventistas, que han rebatido esta postura. Dentro de los más destacados de nuestra iglesia es Hans Larrondel. Él escribió bastante para rebatir esta idea del dispensacionalismo.
Ya, muy bien, hermano Héctor. ¿Y podría incluir el tema de los tiempos también, los tiempos proféticos de la interpretación? El cambiar los tiempos. Podría, sí podría ser. La verdad es que esa expresión tiempo no se entiende claramente a qué se refiere o quizá tenga un sentido más abarcante y pueda referir más de una cosa. Claro. Ujú. Muy bien, muchas gracias. Ya. Yo creo que ustedes se dan cuenta que si nosotros seguimos el preterismo, el futurismo, el papado no está en la historia profética, porque si seguimos el preterismo, significa que todo Daniel 7 se cumplió antes de Cristo, antes de la primera venida de Cristo. Allí vienen los 4 imperios, los 10 cuernos, el cuerno pequeño, y el juicio lo miran como un juicio temporal que viene sobre Antíoco Epífanes, y el reino sería el reino recibido por los macabeos, que liberaron finalmente a los judíos del dominio de los griegos, y la interpretación futurista sigue nuestra misma línea, pero cuando llega a Roma se salta toda la historia, ya no hay papado, no hay nada, no hay cristianismo, y se salta el tiempo supuestamente después del rapto, que tampoco la Biblia apoya este rapto secreto, sino que Cristo vendrá en forma visible, y cuando Él venga a buscarnos será el momento en que va a poner el fin al mundo. Entonces no es que Él nos venga a buscar y el mundo siga su curso, y allí estos 10 reyes gobiernen, y allí los judíos sean perseguidos por el anticristo, porque la Biblia dice que cuando Cristo viene, este mundo llega a su fin y comienza el milenio. Y los que no nos vamos al cielo con Cristo morirán con el resplandor de su venida. Por lo tanto, no hay lugar para este supuesto rapto y para una dispensación distinta. Pastor, Bueno, no sé si, ¿sí, hermano? ¿hay algún libro donde uno pueda ir? Es que me quedó la curiosidad con el joven que habló primero, que dio tantos nombres de personas de ese tiempo que podría uno obtener respuesta. Por ejemplo, yo siempre me he preguntado, porque en la parte de, a ver, el tercer reino, pareciera que ahí comenzara el papado, porque dice que de ahí salió a aparecer. Porque en el folleto de Daniel, cuando lo estudiamos, ahí hicieron una pregunta. Le preguntó si este cuerno o poder proviene de los 4 cuernos. Bueno, respondieron que no. Entonces, se quedó claro que no, sino que de los 4 puntos cardenales que hablaba después. Entonces me quedó la duda, yo digo, ¿dónde empieza específicamente? ¿Y con quién? Porque todos los otros reinos todavía no aparecía un poder religioso, en Babilonia, al menos abiertamente. Sabemos que detrás siempre había un poder, pero no es notorio, no, hasta después. Entonces, ¿dónde exactamente empieza? Esa es mi curiosidad. ¿Qué libro podemos Bueno, encontrar? el capítulo 8 ya lo vamos a estudiar la próxima semana. Ya. Ahí vamos a ver de dónde surge el cuerno pequeño del capítulo 8, porque aquí estamos viendo el cuerno pequeño del capítulo 7. Y en el capítulo 7 no tenemos ninguna duda de que surge de la cuarta bestia. Sí, Y a sí. pesar de que los preteristas dicen que la cuarta bestia es Grecia, vimos algunos detalles que muestran que la cuarta bestia no puede ser Grecia, sino que Grecia tiene que ser la tercera bestia, el leopardo, y que la cuarta bestia en realidad es Roma. Entonces el cuerno pequeño surge de Roma y es la continuidad de Roma en realidad. ¿Mm? Así que aquí por lo menos en el capítulo 7 está claro. En el capítulo 8 hay cierta ambigüedad, pero vamos a ver cuando ya el próximo fin de semana estudiamos el capítulo 8, de que también queda bastante claro de dónde viene ese cuerno y quién es. Maxwell, ese libro tiene harta historia más que nos podría ayudar.
El libro este que es de este... Sí, Maxwell fue un historiador adventista que escribió un comentario de Daniel y Apocalipsis. Como él enseñaba en Andrew, pudo recopilar material de los teólogos de Andrew. Más o menos él refleja lo que pensaban nuestros teólogos en la década de los 80. Y en ese sentido tiene buena información histórica. Allí ¿Cómo se puede mencionan a William conseguir? Shea también, que él tiene el libro de los libros de Maxwell los están vendiendo en Naces. Yo tengo la edición antigua en amarillo, pero ahora salió una edición de tapa blanca. Hay varios autores que podríamos leer. Bueno, hermanos, son las 20 horas, 21 horas. Vamos a terminar. Vamos a terminar orando. A ver a quién le pedimos que termine. No sé si alguien ya estaba pensado para orar o le pedimos a alguien. Momento que podamos defender tu palabra, Señor. Ilumina nuestras mentes a cada uno de los que está aquí presente y gracias por el pastor Héctor, porque tú le diste conocimiento para enseñarnos a nosotros. Guíanos a cada uno de nosotros también a seguir adelante y gracias por tu bondad, por tu misericordia. Por esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.